Bueno, cordial saludo para todos. Mi nombre es Edwin Andrés Niño Osorio. Soy estudiante de la maestría en educación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. En este momento vamos a desarrollar el podcast llamado Estilos de Aprendizaje, la cual es la actividad de la semana número 3 del curso Teorías, Teorías y Estilos de Aprendizaje, dictado por la docente Beatriz Elena Amador Lesmes. El objetivo con el podcast es respondernos preguntas de cómo aprenden los estudiantes y cómo logran identificar los estilos y ritmos de aprendizaje los docentes de sus respectivos estudiantes. Es importante mencionar que soy actualmente docente de un centro educativo rural perteneciente a la institución educativa Braulio Mejía del municipio de Sonsón, Antioquia. Esta SER se llama Circuita y está ubicada en la vereda que lleva este mismo nombre. En este centro educativo rural se lleva a cabo la educación postprimaria. Tenemos en este momento un total de 25 estudiantes entre el grado sexto y el grado 11. El objetivo entonces del podcast es la enseñanza, el aprendizaje y la metacognición en estos estudiantes y cómo a través de la práctica de la docencia se ha logrado identificar los estilos de aprendizaje que tienen principalmente estos estudiantes. La enseñanza y el aprendizaje. Cada estudiante tiene ciertas habilidades y debilidades a la hora de interpretar conceptos de distintas materias. Esto se debe a que cada uno de nosotros tiene una forma distinta de procesar la información. Hay algunos que, por ejemplo, son muy buenos en matemáticas, otros en ciencias naturales, otros en artística, otros en educación física, etc. Es decir, cada uno tiene fortalezas para unos temas y existen otros que se le dificultan un poco más. Es allí donde mencionamos los estilos de aprendizaje, es decir, la forma en la que cada estudiante aprende un determinado tema. Y allí radica la importancia que el docente identifique esas diferencias y esos estilos de aprendizaje. Depende entonces del docente diseñar clases que se adapten a las cualidades y necesidades de sus estudiantes, ya sea enfocándose de manera grupal o individual. Para ello, se debe utilizar no solo metodologías tradicionales, sino además apoyarse en las tecnologías de la información. Es importante hablar un poco sobre ese modelo educativo tradicional, el cual se enfoca primeramente en moldear el carácter del estudiante, es decir, se concentra en esa disciplina y de ideales éticos donde no se concentra en las diferencias de cada estudiante, sino que simplemente el docente se vuelve un modelo a seguir y se concentra en ese aprendizaje a través del entendimiento y la memorización. Es decir, este modelo no caracteriza esas diferencias y potenciales de cada estudiante y supone de que simplemente si el estudiante es bueno en matemáticas es bueno para todo. Es decir, es un modelo que tiene ciertas falencias, pero consta de una estructura clara y concisa que permite ese aprendizaje de los estudiantes. Fue por ello que fue utilizado durante tantos años y que se fue adaptando pues a las necesidades de esta modernidad. Entonces, este, este modelo, este modelo tradicional, está desactualizado, se resiste al cambio, tiene unos recursos muy limitados e incluso ya está incluso desactualizado, desinformado en ciertos conceptos. Entonces es por eso que hay modelos educativos actuales como el constructivismo que le da un rol principal al estudiante y permite caracterizar esas diferencias y potencializar esas cualidades que tiene cada uno de estos estudiantes. Por lo tanto, el modelo educativo también es fundamental dentro de ese modelo de los estilos de aprendizaje, ya que los procesos educativos deben de adaptarse al contexto y a la realidad del estudiante, y no al contrario, se deben de identificar esos instrumentos y materiales que intervienen dentro de los procesos educativos
para que se puedan diferenciar esos aspectos biológicos, psicológicos, cognitivos, culturales de cada región, de cada lugar. Entonces, ahora, hablando netamente de los modelos de estilos de aprendizaje, sí, existen muchos, pero los que hemos visto durante la clase y durante los documentos pues, que se relacionan para esta han sido los de dependencia e independencia del campo de Witkin, Dunn y Dunn, Gold, Honeybee Mumford, cuadrantes cerebrales de Herman, PNL de Bandler y Grindel, inteligencias múltiples de Howard Gardner, Felder y Silverman y por último Elvira Popescu. A través de la experiencia que en mi caso he tenido dentro de la sede, me identifico mucho con Cole y del mismo modo con Honey y Mumford al ser este un modelo que se basa en el primero. Entonces, lo que hizo Cole en 1976 fue identificar dos dimensiones principales del aprendizaje, y ese es la percepción y el procesamiento. Dentro de la percepción, él identificó que hay personas que perciben a través de lo que llamó la conceptualización abstracta y las personas que lo perciben a través de la experiencia concreta. Mientras que iba identificando las diferencias en el procesamiento, diferenció otros dos extremos, el que viene a ser la experiencia activa y la observación reflexiva. De este modo, y teniendo en cuenta esa percepción y ese tipo de procesamiento, Cobb describió un modelo de 4 cuadrantes para explicar los estilos de aprendizaje. Estos fueron: 1. El convergente, que es marcado por el gusto por el aprendizaje por ensayo y error. 2. El divergente, que es caracterizado por el cuestionamiento y por buscar la comprensión a partir de una relación existente entre el material didáctico y las experiencias del propio sujeto. Tercero, el asimilador, que es la persona distinguida por la organización y la lógica y la reflexión. Y finalmente, el acomodador es esa persona determinada por la aplicación de los materiales didácticos a situaciones nuevas y la relación a problemas reales. Es decir, estas personas tienen un estilo de aprendizaje predominante y son mucho más creativas. Entonces, lo que hizo el modelo de Honey y Mumford partieron de esas bases de lo que dijo Cole y crearon un cuestionario de estilos de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, de este modo, Honey y Mumford llegaron a una conclusión, y es que existen 4 estilos de aprendizaje. Estos son un estilo activo, un estilo reflexivo, un estilo teórico y finalmente un estilo pragmático. A mí personalmente me gusta mucho lo que hace el modelo de Honey y Mumford porque profundiza muy bien las bases de lo que hizo Cole y me parece que definieron mucho mejor cada uno de estos estilos de aprendizaje. Siendo el estilo activo, esas personas dispuestas a vivir nuevas experiencias de mente abierta, dispuestos a hacer tareas con entusiasmo, son personas que trabajan mucho en equipo, que les gusta mucho estar involucrados con la comunidad, son personas extrovertidas, son participadores y son personas que no solamente tienen ideas, sino que les gusta compartir esas ideas. Luego sigue el estilo reflexivo, que son personas que ya sí son un poco más observadoras, no son tan extrovertidas, incluso se puede decir que son introvertidos, son personas que analizan con mucho detenimiento y son mucho más analíticos y mucho más cuidadosos a la hora de elaborar y compartir argumentos. Como número 3 tenemos el estilo teórica, que esas son personas que adaptan las observaciones dentro de una teoría. Estas son personas que son muy perfeccionistas y son demasiado coherentes, son muy analíticas, siempre están buscando preguntas, hipótesis, siempre son muy metódicos, muy lógicos y esas son a lo que Kolb en su momento llamaba divergente. Finalmente está el estilo pragmático, en la que Kolb llamaba acomodador, y
Estas son estas personas que son muy positivas, que tienen nuevas ideas y que actúan con mucha seguridad y con mucha velocidad. Entonces son muy, tienden mucho a la experimentación y son muy por el estilo de investigadores, son muy prácticos, son muy directos. Entonces, siendo estos estilos los que se identifican en el modelo de Honig-Mumford, partiendo de la base de Kolb, entonces he identificado que dentro de la ruralidad, por lo menos dentro de Circuita y en mi experiencia, los muchachos son muy del estilo activo, son personas que les gusta mucho vivir las experiencias, son personas de mente abierta y que se involucran mucho en el trabajo, son personas demasiado trabajadoras, les gusta mucho trabajar en equipo, son personas que les gusta mucho participar, por supuesto, estoy hablando de la mayoría de los estudiantes, porque también se ha podido identificar ese estilo reflexivo también en algunos de ellos que de pronto son un poco más analíticos, de pronto se toman más el tiempo para hacer un comentario, para hacer una opinión delante de sus compañeros. Entonces, es lo que he logrado identificar dentro del grupo en mi vereda, en mi institución. Metacognición en estudiantes. Bueno, para hablar de la metacognición, primero hay que definirla, ¿cierto? Entonces, de acuerdo con lo que dice Ricardo Chobrak eh, en su documento La metacognición y las herramientas didácticas, él habla de que la metacognición se refiere al conocimiento, pero más que el conocimiento es a la concientización y control de ese conocimiento a través de los procesos de aprendizaje, siendo el aprendizaje desarrollado mediante experiencias adecuadas, teniendo en cuenta esa diferencia, esos estilos de aprendizaje en la que toda persona tiene muchos puntos de vista diferentes. Algunas veces, como él lo menciona, y también lo mencionamos en la parte inicial del podcast, puede ser incluso de manera inconsciente. Entonces, la metacognición viene a ser como esa capacidad o ese conocimiento que tiene cada sujeto de cómo funcionan sus propios procesos cognitivos. Es decir, que identifica cómo a través de distintos procesos pueden relacionar la teoría y la práctica para formar un aprendizaje. Es decir, y pongo un ejemplo, cuando yo llegué a la escuela, identifiqué mucho estudiantes que se les dificultaba mucho las tablas de multiplicar. Y se supone que ya dentro del grado en el que ellos se encontraban tenían que manejarlo perfectamente. Eso también obedece pues al propio contexto, a la ruralidad que muchas veces eh, no tienen las mismas bases o los mismos niveles que tienen estudiantes de la zona urbana. Eso es una realidad y fue por lo menos lo que nos encontramos en este caso. Entonces a la hora de hablar con ellos, pudimos identificar que las tablas las decían de memoria y no había esta metacognición, o sea, no había este proceso en el cual ellos comprendían precisamente qué era lo que significaba una multiplicación. Entonces, de ahí viene esa conexión entre la enseñanza y el aprendizaje, esos modelos y estilos de aprendizaje para que haya una metacognición. Ese es el objetivo y bueno, espero que les haya gustado el podcast, pues
Es mi primera experiencia, la verdad se me ha dificultado un poco, pero eh, lo hice con mucho gusto. Espero que les haya gustado a ustedes también.